Muy bien. Continuamos con nuestra clase de escuela dominical y no sé si recuerdan parte de lo que vimos la semana pasada, solamente así como para, para repasar. La semana pasada principalmente vimos lo que fue en cuanto a la personalidad de Dios, ¿sí? Que es muy importante entender que Dios es una persona, que Dios tiene los atributos que forman a una persona, tiene emociones, tiene decisión propia, etcétera. Vimos que no es necesario que nosotros estemos físicamente o completamente completos para no ser una persona. Por ejemplo, si a mí me cortan los 4 brazos, ¿sigo siendo una persona? Sigo siendo una persona. Entonces, en el caso de Dios, ajá, digo, soy marciano, pero aún así, aunque no sea de este mundo, seguiría siendo una persona, ¿no? Porque tengo emociones, tomo decisiones, etcétera, ¿sí? Otro punto que también vimos la semana pasada es en cuanto a la manifestación de Dios. Y en cuanto a la manifestación de Dios, vimos, aunque no fue el tema, pero hablamos un poquito acerca de lo que es la Trinidad, ¿sí? Que ese concepto no está en la Biblia, pero vimos que Dios se ha manifestado como el Padre, se ha manifestado como el Hijo y se ha manifestado como el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántos dioses hay? Ya lo hemos visto, solamente hay uno. Y este único y verdadero Dios se expresa de 3 formas o entendemos que hay 3 personas que forman a Dios. Poníamos un ejemplo muy rápido, solamente para recordar un ejemplo de una familia. Por ejemplo, la familia de la hermana Mari, ¿cuántos miembros son? 4. Pero ¿cuántas familias forman ellos? Una, ¿no? Entonces digo, es un pensamiento muy, a lo mejor muy burdo, muy básico, pero hay quienes les cuesta mucho trabajo entender lo que es la Trinidad. Solamente hay un único y verdadero Dios, pero ese único y verdadero Dios se expresa en 3 personas, ¿sí? Lo vimos desde Génesis capítulo 1, versículo 1, desde el primer versículo, ¿qué palabra utilizan? ¿Sí recuerdan? Dios. La palabra Dios. Elohim, ¿sí? ¿Qué significa? Es Dios en plural. ¿Sí? Entonces, desde el primer versículo de la Biblia, Dios expresa de esa forma. ¿Sí? Bien. Bueno, pues ahora vamos a las hojitas que les hemos dado hoy en la mañana y vamos a comenzar a ver lo que son los atributos naturales de Dios. ¿Sí? Los atributos naturales de Dios. Sin leer la hojita, les voy a hacer una pregunta. ¿A qué nos estaremos refiriendo a un atributo? ¿Sí? ¿Qué nos queremos referir con los atributos, en este caso de Dios? O, por ejemplo, si dijéramos la mesa, ¿qué atributos tiene esta mesa? ¿Cómo la describiríamos? ¿Qué queremos decir con atributos? El tipo de madera, la forma de... Muy bien. Sus características, ¿no? Sus características, exactamente. ¿Algo más? O básicamente sería eso. Pues básicamente sería eso, las características. ¿Qué podríamos hablar de la mesa? ¿Es redonda, es cuadrada? Es cuadrada. ¿Es de madera, es de metal? Es de madera. ¿Tiene 4 patas? Tiene 3 patas. Bueno, tiene 2 patas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, podemos ver que nos describe a lo que queremos describir, por decirlo así. Entonces, en el caso de Dios, el día de hoy vamos a comenzar a ver lo que son los atributos naturales de Dios, ¿sí? Y todo va a estar basado, como ya lo hemos dicho, en la Biblia. Vamos a estar viendo lo que la Biblia o lo que Dios a través de su palabra nos expresa de sí mismo. Y al expresarlo o hablar acerca de sí mismo, es lo que Él nos ha querido revelar de qué? De sí mismo. Si vamos bien. Y como nos lo ha querido revelar, lo que nos ha querido revelar de sí mismo, es muy importante que nosotros abarquemos estos temas, porque es al Dios que queremos conocer, es el Dios que envió a su Hijo, es el Dios de la Biblia. Entonces, si no vemos estos temas,
es como si no tuviéramos cierto interés en conocer a nuestro Dios creador. ¿Sí me expliqué? En clases anteriores ya habíamos visto que el único Dios y verdadero al cual nosotros estamos honrando, al cual nosotros reconocemos, quien escribió también la Biblia, que es el autor de la Biblia, es el creador y es que la causa de todo lo que existe. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros veamos estos atributos naturales. Y el día de hoy, esperemos terminar la hojita, si no, pues ya saben, no tenemos ninguna prisa, seguiremos avanzando poco a poco. El día de hoy vamos a ver el tema de que Dios es eterno, ¿sí? Dios es eterno. Y esa es una característica que también la Biblia menciona en cuanto a este Dios que nosotros vamos a estudiar. Puse algunas cosas ahí, vamos a leer yo creo un poquito bastante, y dice lo siguiente, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos nuevamente, ya lo hemos tomado varias veces, pero otra vez lo vamos a ver y como cada vez que vemos este mismo pasaje, siempre lo vemos desde un enfoque diferente y siempre eh, lo abarcamos de temas diferentes. Entonces es interesante cómo un mismo versículo nos puede estar hablando de muchos temas diferentes. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Génesis capítulo 1, versículo 1. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Un versículo muy corto para muchos. Pero ¿qué nos está diciendo desde las primeras palabras? En el principio, ¿sí? Dios creó, bueno, los cielos y la tierra. Hay algunas versiones que quitan lo que es, ponen primero Dios y después Dios en el principio. Es solamente para intentar dar a entender de que antes del principio Dios ya estaba, ¿sí? Y de hecho la palabra Génesis viene del hebreo. Bueno, Génesis es más bien de griego, pero viene del hebreo, que es la palabra. Normalmente los libros de la Biblia se les ponen los nombres de las primeras palabras. En el caso de Génesis, la primera palabra es Bereshit, ¿sí? Entonces, aquí en hebreo o aquí en la palabra, el que diga en el principio, por eso el libro se llama Génesis, porque el libro empieza en el principio, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos está dando a entender? Que desde el principio Dios ¿qué? ¿Ya estaba o no estaba? Dios ya estaba. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí en el principio, se significará en el principio de Dios o en el principio de nosotros, en el principio de nuestra era, en el principio de nuestra época. Pues en el principio de nosotros, de nuestra existencia. Ya si nosotros seguimos leyendo más adelante, vemos la separación de los días, cómo Dios va creando en cada día diferente una cosa diferente. ¿Sí? Dios está construyendo todo lo que nosotros vemos y conocemos referente a las cosas físicas que nosotros podemos tocar, ver, observar, oler, mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que sea el principio de Dios, porque Dios ya estaba. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante y dice el primer párrafo. El Dios eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el futuro. Como el Olam, él es conocido como el Dios eterno. El nombre hebreo Olam significa para siempre,
perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos, ¿sí? Y de hecho, hay algo que en las matemáticas complejas existe algo que lo que es el infinito, ¿sí? De hecho, ahí está el símbolo griego, que es como un 8 acostado, que es el infinito, y se hacen operaciones, ¿no? En las cuales no, y hasta el infinito, ¿no? O infinito positivo o hasta infinito negativo. Y eso es interesante, cómo hasta dentro de las mismas matemáticas hay algunos que mencionan o se hace el uso del concepto el infinito. Y de hecho hay otros matemáticos que inclusive dicen es que el infinito no existe o el infinito simplemente el resultado final es uno, ¿sí? Pero a final de cuentas es infinito. ¿Sí me explico? Y si en las matemáticas teóricamente está plasmado el infinito positivo o el infinito negativo, ¿por qué no podríamos pensar que Dios siempre ha existido? Si en las matemáticas se ha plasmado así, ¿por qué en el caso de Dios no se puede plasmar así? ¿Me explico? ¿Sí? Dios no ha existido. Si nosotros preguntáramos, y bueno, ¿cuál es el número más grande que podemos conocer? No, hasta el infinito. Jamás vamos a llegar al último número. Por el negativo, la misma situación. Jamás vamos a llegar al número negativo más chico, ni al más alto. Entonces, nuevamente repito, si en las matemáticas está ese concepto, ¿cómo es posible que en Dios no se pueda considerar de esa forma? Vamos al Salmo capítulo 90. Y en el Salmo capítulo 90 también nos describe algo referente a Dios. El Salmo 90, versículo 2, ya estamos ahí, dice lo siguiente: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, dice, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Ya vimos el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios. Ahí ya estaba Dios en el principio. Ahora vemos el Salmo 90, versículo 2, y dice, antes que nacieran las montañas. ¿Contradice lo que dice Génesis? No. ¿Sí? Dice exactamente lo mismo. Y dice que desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia referente al Dios de la Biblia? Al Dios verdadero, al único Dios al cual hemos estado aprendiendo en estas escuelas dominicales, que nuestro Dios al cual nosotros estamos conociendo es eterno. ¿Sí? Que es eterno. Y esto es algo importante que debemos notar. Ahí en nuestras hojitas, el siguiente párrafo dice lo siguiente: los principios de las leyes de la naturaleza, el principio del tiempo y de la existencia de este mundo, todos son el resultado de Dios, el Creador que posee sabiduría y poder eterno. Él existía antes del tiempo y del universo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación hasta lo que hemos leído aquí en la hojita o visto? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente: a veces la gente piensa que el Dios eterno es completamente independiente o distante de cualquier acontecimiento o de las acciones que ocurren en nuestras vidas. La eternidad de Dios
puede ser explicada como Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos entender de esto que estamos plasmando aquí? Dios no fue niño, Dios no nació, Dios no fue niño, Dios no fue adolescente, Dios no fue joven, Dios no fue adulto, Dios no es adulto mayor, Dios ha sido Dios siempre. ¿Me explico? No hay ninguna etapa en la cual Dios haya pasado o que esté pasando. Dios siempre es el mismo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y es parte de su característica como eterno. Dice, y ve todo el tiempo por igual, vívidamente. Así, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa a tiempo. Esta doctrina es llamada con frecuencia la doctrina de la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito significa ser ilimitado. Esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios ni lo cambia de ninguna manera. Por más que pase el tiempo, Dios va a seguir siempre siendo igual. Siempre va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, nosotros cumplimos años, ¿no? Cada año. Y cada año nos volvemos más viejos. Hay algunos que, al contrario, ¿no? A veces sí se hacen más jóvenes, ¿no? Pero hay algunos, más en las mujeres, pero hay algunos que nos hacemos más viejos cada vez. ¿Eso pasará en Dios? No. ¿Sí? Eso no puede pasar en Dios. Y si nosotros recordábamos una de las características cuando vimos el tema de que si era posible racionalmente pensar en la existencia de Dios, si recuerdan, una de las características que nosotros necesitábamos o que necesitamos para que Dios realmente sea Dios, ¿cuál era? Que fuera eterno, ¿sí? Que fuera eterno, porque si Dios no es eterno, en principio no fuera Dios. Es como ver al perro. Si tiene cuatro patas, si tiene un hocico y hace wow y mueve la cola, ¿qué dice uno? Es un perro. Sí, no dices es un gato o no dices es tal cosa, sino es un perro porque tiene las características de un perro. Entonces, ¿qué es lo mismo que podría pasar con Dios? Dios tiene que tener ciertas características que lo hacen ser Dios. Si no tiene esas características, no puede ser Dios. Y aún así podemos pasar por el filtro de ese pensamiento todos los demás dioses que han habido en la historia. Por ejemplo, en el caso de los dioses griegos, ¿eran eternos? No, eran como seres personas, pero vivían en el cielo. Los dioses, igual griegos, romanos, casi prácticamente era lo mismo. Los dioses aquí en México, en Mesoamérica, eterno. No, normalmente estaban basados en lo que eran los elementos, ¿no? El agua, la lluvia y todo. Pero aún así, uno se acababa, otro regresaba, empezaban ciclos, pero realmente no había ningún tipo de eternidad o concepto eterno dentro de los dioses. ¿Sí me explico? El único que podemos entender o el que nos habla acerca de una eternidad en Dios es solamente la Biblia. Y la Biblia nos describe a este Dios eterno, real, verdadero. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, salud. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Dios es eterno en su propia existencia. En el Salmo 90, el cual se cree que es una oración de Moisés, instruye a los israelitas a honrar la naturaleza eterna de Dios mediante sus oraciones. El Salmo contrasta la eternidad de Dios con la vida frágil y breve del hombre. El hombre debe hacerse a la idea del escaso número de sus días en comparación con un Dios santo y eterno.
Ahí en el Salmo 90, vemos en el versículo 4, dice, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Si recordamos que este texto también lo cita ¿quién? Si recuerdan, en el Nuevo Testamento, Pedro. ¿Y por qué lo cita Pedro? Porque dicen que muchos piensan que Dios está tardando en regresar, que le dicen, ay, es que ustedes los cristianos dicen que ya viene y nada más no viene. Y Pablo cita este texto prácticamente para decir, Dios no tiene prisa alguna en absolutamente nada. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, para ti 1000 años son como un día pasajero. ¿Sí? Ahora, no está diciendo exactamente que un día para Dios son 1000 años, sino está diciendo que es una ejemplificación. ¿Sí me explico? Igual, hasta podríamos decir que 1 millón y millón y millón y millón y millón y millón y millón de años, ¿sí? Para Dios es un solo momento, ¿sí? Porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto a un reloj. ¿Ustedes creen que Dios tendrá un reloj? No. ¿Sí? Dirá, ay, es de noche, ya me voy a dormir. Dirá Dios. No. También la Biblia describe eso, que tenemos un Dios que no descansa. ¿Sí? Entonces, es importante notar todo ese tipo de detalles. Versículo 9 y versículo 10 del capítulo 90 de Salmos dice lo siguiente: vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Haciendo ese contraste. Dios es completamente eterno. Desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Y el tiempo no está, Dios no está sujeto al tiempo. Es más, podríamos pensar que inclusive el tiempo puede sí puede estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero Dios no al tiempo. ¿Qué pasaba? Aquel profeta que le pidió a Dios que detuviera el sol. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y Dios detuvo el sol. Lo que para nosotros nos era como un marcaje en cuanto a la duración del tiempo. Nosotros tenemos nuestras horas de 24 horas, nuestros días, perdón, de 24 horas, y ese día fue más largo. Dios pudo alterar el tiempo, que el día durara mucho más tiempo, para que el pueblo de Israel pudiera vencer en esa batalla. ¿Sí? Y otra vez, pero Dios no está sujeto al tiempo. Muy bien. Versículo 12 dice lo siguiente: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y nuevamente, aquí Moisés en este salmo está expresando eso. Realmente nosotros tenemos un límite, ¿sí? Un límite de edad, un límite de tiempo. Pero tú, Señor, no. Tú, Señor, eres eterno, ¿sí? Y esas son las cosas, las grandes diferencias de lo que es Dios a lo que es nosotros. Ahora, ¿por qué siempre decimos, o la gente pregunta, bueno, ¿y de dónde viene Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y todo. Porque nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos cuando ponemos una semillita en la tierra, empieza a crecer, da su fruto, saca su flor y después de un tiempo muere. Ese proceso lo vemos tanto en la vegetación, tanto en la fauna, como en nosotros mismos. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Pero en Dios, no. Dios no nace, Dios no crece, Dios no se reproduce y Dios no muere. Dios es el mismo. Y esa es la gran diferencia.
entre lo que es ser Dios y lo que es ser humano. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando una persona dice, es que yo, están jugando a ser Dios, ¿no? O es que yo me considero Dios, es completamente mal, porque este atributo que debe de tener un Dios o Dios, ¿sí? Ninguna persona lo puede tener. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, hablando del tiempo y de los seres, ¿no? Dios en su creación también, en comparación, antes de hacer todo, ya tenía hecho lo celestial, y esos seres celestiales se puede decir que no son eternos porque tuvieron un principio, pero ya no tienen final, se puede decir. Sí, creo que sería más parecido. Ajá. Hay un concepto para definir en las traducciones lo que es eterno, la palabra eterno, y lo que es la palabra sempiterno. ¿Sí? Lo que es eterno, dentro de las traducciones se ha manejado que eterno puede tener un principio, pero no un final. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a ver en cuanto a la vida eterna. ¿Sí? Pero en el sempiterno, muchos tratan de manejarla como que no tuvo un principio y no tendrá un final, refiriéndose más directamente a Dios para hacer esa diferencia. En el caso de los seres celestiales, es lógico que ellos tuvieron un principio, porque Dios los hizo, ¿sí? Pero la Biblia, bueno, lo poco que conocemos de los seres celestiales, pues no se ve que Dios tenga una intención de alguna vez quitarles, por decirlo así, su vida celestial, ¿sí? Y menos si son para honra y gloria de Él. ¿Sí me explico? ¿Sí? No hay. Entonces, ellos, podemos pensar, son eternos, pero sí tuvieron un principio. ¿Sí? Entonces, así como mencionas, hermano, nosotros en Génesis, pues vemos que es el principio, en el principio creó Dios los cielos para nosotros. Pero también la Biblia nos descubre que hay un mundo o una atmósfera celestial previa a lo que a la creación, a este plano de creación. ¿Sí? Bueno, inclusive muchos se atreven a decir, y la eternidad pasada, ¿no? Así como hacer ese tipo de divisiones, pero igual podría ser, ¿sí? Y si Dios siempre ha existido, entonces no podemos pensar que Dios eh, solamente nos haya hecho a nosotros, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, reclamaciones. Bien, vamos al libro de Job, capítulo 36. Libro de Job, capítulo 36, versículo 26. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar, ¿sí? Y es parte de lo que hemos hemos estado hablando, que estos detalles son importantes notarlos porque la misma Biblia, con diferentes autores, nos están hablando acerca de la eternidad de Dios. ¿Sí? Bueno, de ahí nos saltamos al capítulo 14 de Job. Job 14, versículos del 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades.
Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así que déjanos tranquilos, déjanos descansar. Somos como los jornaleros. Entonces, déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Y aquí, pues bueno, Job es parte del, de cierta forma, el reclamo que Dios le está haciendo a Dios, pero está diciendo, por ejemplo, versículo 5, tú has determinado la duración de nuestra vida, tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Sí? Prácticamente podemos pensar y entender que hasta Dios puede determinar el tiempo en el que uno puede vivir. ¿Me explico? ¿Sí? Puede alterar el tiempo de las personas, pero no su propio tiempo. Otra vez lo repito, el tiempo nunca va a someter a Dios. Al revés, Dios puede manipular y someter al tiempo a su gusto. ¿Por qué? Porque es Dios, simplemente por eso. Y un verdadero Dios debe de tener esa característica. Si no tiene esa característica de eternidad y de que puede someter el tiempo bajo su voluntad, no sería Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Es más, recordando igual unas palabras del Señor Jesucristo, al final, ya después de su resurrección, recordamos esa escena donde va subiendo y va platicando con Pedro, y que Pedro voltea y ve a Juan y le dice, bueno, ¿y este qué? ¿Sí? Que dice Jesús, bueno, ¿y tú a qué? Si yo quiero que él viva hasta el final, ¿qué a ti? Nuevamente hablando de Jesús como Dios y pudiendo alterar inclusive la vida de una persona. ¿Sí me explico? Claro, nosotros sabemos que Juan murió a una edad normal, ¿sí? Pero si Dios o Jesús hubiese deseado que Juan pudiese vivir hasta el tiempo de la actualidad, tranquilamente el apóstol Juan lo pudo haber hecho. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Siguiente párrafo de nuestra hojita dice lo siguiente. Al referirse a un Dios eterno, los pasajes anteriores de la Escritura y el hecho de que Dios siempre ha existido, aún antes del tiempo, se combinan para indicar que el propio ser de Dios no consiste en una sucesión de momentos. Su presencia gloriosa no progresa de un estado de existencia a otro. Aunque es difícil de comprender para nosotros, Dios es omnipresente. También es otro concepto que vamos a ver más adelante. Dios es omnipresente, está totalmente presente en todas partes. Por lo tanto, Dios puede ver todos los tiempos por igual, vívidamente, así como instantáneamente. Y ahí damos vuelta a nuestra hojita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir aquí? Que todos los atributos de Dios, si se dan cuenta, tienen que estar relacionados uno con otro. ¿Sí? Si Dios es eterno, también está implícito lo que es el que Dios está en todo lugar. Aunque no va a ser el tema de hoy, sino lo vamos a ver más adelante, pero lo quise mencionar por la importancia de eso, ¿sí? Que todos los atributos de Dios tienen que estar o están relacionados uno con otro, si no choca. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, más adelante vamos a ver los atributos morales de Dios, pero un atributo que es, bueno, sí, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿sí? Y a la hora de estudiar a Dios,
tenemos que entrelazarlos todos, tenemos que conceptualizarlos todos para poder entender las acciones o los haceres de Dios. ¿Sí me explico? Bueno, en la siguiente hoja dice, digo, a vuelta de nuestra hojita dice, podemos observar acontecimientos como, vamos a leerlos, son pasajes que a lo mejor ya los han leído. Bueno, de hecho sí, ¿verdad? Porque estamos en nuestro calendario de lectura. Efesios capítulo 1, y los vamos a ver desde este punto de vista que estamos estudiando. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo dice aquí Pablo, a través de la epístola a los Efesios, que nosotros pudimos estar en la mente y en el pensamiento de Dios? ¿Cuándo Dios planeó nuestra salvación? ¿En el momento en que Jesucristo murió? No. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, como dice. Entonces, desde el mismo momento, imagínense, o sea, nosotros lo podemos ver bonito, lo podemos ver emocionalmente, decir, wow, ¿no? Sí, pero en el momento en que Dios estaba haciendo todas las verduras, todas las frutas, todos los animalitos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, Dios nos tenía en nosotros. Por ejemplo, a hermana Mari, ¿qué fruta le gusta? La fresa. Imagínense que Dios, al momento que dijera, bueno, yo sé que mi hija Mari, en un futuro, mi hija amada, voy a crear una fruta especial que a ella le gusta, ¿sí? Una que cuando agarre así con sus manitas, le quite las hojitas, agarre la fresa y que a la hora de morderla sienta sus papilas gustativas, cómo se hace y se sienta aquí a los lados, ¿no? Y decir, desde antes de que Mari viniera, Dios ya estaba pensando en ella y que muchos de esos frutos, o digo, lo estoy de cierta forma hasta espiritualizando, pero entendamos que todas esas cosas Dios las diseñó para que nosotros las disfrutemos. Y si sabía que nosotros íbamos a ser parte de todo esto, que Dios pudiera hacer este tipo de cosas solamente para nuestro goce y disfrute. ¿Me explico? Sí. Voy a inventar un animal que se llame perro para que el hermano Héctor, que gusta mucho de todas las mañanas sacar y pasear a Goliat, ¿sí? Limpiarle su lugar ahí donde está y pasar momentos felices y agradables con su perro Goliat, ¿verdad? Dice Dios, voy a inventar al perro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo Dios pensó en nosotros? Desde antes de que nosotros naciéramos. Algo que luego a veces yo ejemplifico en cuanto a
Bueno, y lo vamos a ver más, mejor me detengo, porque lo vamos a ver más adelante. Dios en su eternidad, como lo menciona aquí, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, ¿sí? Ahora, hay quienes, también por la versión, hay quienes piensan que Dios ya dijo, sobre todo en la teología reformada, que Dios ya eligió desde antes quiénes iban a ser salvos y quiénes Dios. Y Dios los escogió. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es de que Dios nos eligió ¿en qué? En Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ya sabía de todas las personas que iban a conocer a Jesucristo y que iban a aceptar a Jesucristo como medio de salvación. A esos son a los que Dios predeterminó y decir, solamente aquellos que crean en Jesucristo son los únicos que van a ser parte de mi familia, ¿sí? Parte de mi iglesia. Solamente ellos, nadie más. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? ¿Sí? Y algo interesante, Dios ya sabía quién, o Dios sabe quiénes serán las personas que serán salvos. No que Él haya decidido quiénes, sino que Él sabe quiénes son. ¿Sí? Bueno, ahora esta es otra cosa bien interesante, porque también va a ser conforme a los pasajes que vamos a seguir viendo. Una cosa es que Dios sepa lo que vamos a hacer y otra cosa muy diferente que es que Dios determine lo que va a ocurrir. Porque mucha gente toma eso como excusa y empieza a decir, no, pues es que pues ya estaba escrito, así tenía que ser y pues ya ni modo, así tiene que ser. Y no, ¿sí? Dios nos da completa libertad de nuestras voluntades, ¿sí? Si nos pasa algo malo, ¿sí? Por ser malos, nosotros recibimos las consecuencias de nuestros malos actos, ¿sí? Si cometemos buenos actos, también recibimos las consecuencias de nuestros buenos actos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero Dios no determinó y dijo, ah, no, sí, tú eres muy bueno, pero yo he determinado que eres muy malo y ten este castigo. No, Dios no es así. ¿Sí? Bien, vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53, ¿ya estamos ahí? ¿No? ¿Ya? Dice lo siguiente, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él
los pecados de todos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 8 dice, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que quitaran la vida a mitad de camino. Versículo 9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y versículo 12 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿A quién se está refiriendo este texto? A nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió cuando el sacrificio del Mesías sucedió alrededor de 700 años antes de que ocurriera. Este capítulo, Isaías 53, se escribió 700 años antes de que Jesús muriera y padeciera. ¿Sí? Dios ya lo sabía, ¿sí? Y Dios a través del profeta Isaías plasmó todo este capítulo, ¿sí? Solamente Dios sabía, ¿sí? Solamente Dios podía hablar de esto. Ningún otro Dios o ninguna otra persona puede realmente decir que sabe las cosas futuras. Tendría que tener esta característica de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Vamos a ir un poquito más a prisa. Vamos a Mateo capítulo 26. También otro acontecimiento interesante, donde voy a mencionar algunas cosas. Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35, ya estamos ahí. ¿Sí? Dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Nuevamente el Señor Jesucristo está citando una porción de la Biblia, en especial el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Versículo 32 dice lo siguiente, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Bueno, de ahí nos vamos a saltar al versículo 69. De Mateo 26, versículo 69. ¿Ya estamos ahí? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. La primera, ¿sí? Después dice, versículo 72, nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento,
ni siquiera conozco al hombre, dijo. Siguiente. Y versículo 74 dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. La tercera, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y este texto es interesante porque es de ahí de donde mucha gente dice, no, pues es que Jesucristo dijo que Pedro lo tenía que negar 3 veces. Y como ya estaba escrito, pues ya Pedro lo negó. ¿Será cierto eso? No. ¿Dios estableció eso en la vida de Pedro? ¿O Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Sí? Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Sí? Dios jamás violó la voluntad de Pedro. Porque ¿qué podrá decir Pedro? Pero yo no te quería negar, pero tú me dijiste que te iba a negar. Entonces ya no tengo yo la culpa, sino tú tienes la culpa, Dios, porque tú me dijiste que yo te iba a negar. ¿Sí me explico? Y tenemos que entender que todo pensamiento o toda doctrina que hable en donde se le quita la responsabilidad al hombre por sus pecados o sus errores, no es bíblica. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es justo. ¿Sí? Y si Dios, siendo justo, le dice a Pedro, es que tú me vas a negar y todo, ¿Dios no estaría negando su propia justicia? ¿No estaría violando la voluntad de Pedro? Claro que sí. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que aunque Dios nos diga de las cosas que van a ocurrir, ¿sí? Hasta podríamos pensar que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros cambiemos. ¿Sí? Para Dios lo más importante es advertirnos y que no caigamos en los errores que Dios sabe que vamos a caer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eres bien hablador, en otras palabras. Eres muy gallito, eres muy hablador, pero te digo que esta noche me vas a negar y vas a ver que ese ímpetu que tú tienes, esa fuerza, esas ganas que tú dices de que vas a estar conmigo para siempre, vas a ver que cuando estés en ese momento, me vas a negar. No, Señor, no, esto no va a pasar. Y llegó el momento y Pedro lo negó, porque Jesús sabía lo que él iba a hacer. No, otra vez repito, no porque Jesús lo estableció, sino porque sabía que Pedro lo iba a negar. Ahora, si nosotros, quiero reafirmar lo que dije hace un momento. Hemos leído el libro de Jonás, ¿sí? Y Jonás fue enviado a una ciudad llamada Nínive. ¿Con qué propósito? De anunciarles de que Dios próximamente, en 40 días, los iba a destruir. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Se arrepintió. Cambió su destino. ¿Qué era lo que Dios tenía determinado? Destruir a Nínive. ¿Sí? Pero Nínive cambió su destino. Le hicieron caso a lo que Dios les previó. Dijeron, ok, no queremos ser destruidos. ¿Podremos cambiar nuestro futuro? ¿Dios nos dejará cambiar o ya está plenamente determinado que nos va a destruir a pesar de que nosotros nos arrepintamos? No. Dios precisamente mandó al profeta para que tú pudieras cambiar tu destino, Nínive. ¿Se arrepintió? ¿Y Dios destruyó a Nínive? No. ¿Sí? Es más, podemos entender por qué Jonás al final
Después de que ya pasó el tiempo y después de que se arrepintió Nínive, recordemos que subió Jonás y desde la ladera o desde donde se subió, ¿a qué se subió Jonás? A ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. ¿Sí? Pero como Dios no destruyó a Nínive porque Nínive se arrepintió, ¿qué hizo Jonás? Se enojó. ¿Sí? Se enojó. Pero Jonás no entendía los propósitos de Dios. Para Dios era más importante que Nínive se arrepintiera y cambiara su vida, cambiara su destino. ¿Sí? Es más, a Dios no le interesa decir, ok, no tanto que Dios se equivoque, sino decir, ok, todo lo que yo estaba determinado a hacer, no lo voy a hacer porque es en beneficio tuyo. Y estoy viendo que tú te estás arrepintiendo. ¿Sí me explico? Y estás cambiando tu vida. Prefiero yo quedar en mal, diría Dios. Prefiero yo quedar mal, pero que tú vivas, Nínive. Prefiero quedar yo ridiculizado, por decirlo así, pero que tú vivas. Y eso fue lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Prefirió el ser ridiculizado, golpeado, masacrado, para que todos nosotros pudiéramos vivir. Porque todos estamos destinados a ser enviados al infierno. ¿Sí me explico? Pero cada quien decide en su propia voluntad si decide creerle a Dios o no. Cada quien es el arquitecto de su propia vida. Cada quien decide. ¿Sí? Dios no determina, tú vas a ser salvo porque por tu buena carita y tú estás medio feo, tú te vas a ir al infierno. No. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Pedro, ¿Pedro pudo haber cambiado esa situación? Sí, sí. Judas, el que entregó a Jesucristo, ya lo vimos en una enseñanza, pudo haber cambiado su destino y no ahorcarse y hasta ser, podemos decir, hasta el mejor de los apóstoles. Sí, lo pudo hacer. Porque Dios jamás va a violar nuestras voluntades. ¿Sí me explico? Por ahí dicen así, de una forma metafórica, dicen, el destino no existe. ¿Sí? Cada quien se forja su destino. ¿Sí me explico? Y en Dios ahí está. Claro, que si nosotros lo forjamos bajo la voluntad de Dios, es muchísimo mejor que estar sin Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Yo pregunto a él si ya le dice Dios, me vas a negar 3 veces, si él estuvo con Jesucristo, el temor y eso que yo pienso que fue temor, lo niega, pero juró y todo, dice, ahora ahora no sé, dices, si yo, por ejemplo, va a venir y el arrebato, y si que no aceptes la marca y todas esas cosas, no voy a negar, mejor voy a morir, realmente lo voy a hacer. Si veo que en otras cosas más sencillas, que no es la muerte, no le cumplimos lo que nos dice, otras cosas no cumplimos y la estamos leyendo, realmente cuando llegue ese momento, realmente vamos a tener esa confianza en Jesucristo. Si Pedro, que estaba con él, ¿no? Somos diferentes todos, pero yo me he puesto siempre a hacer eso. Vamos realmente a hacer la voluntad o lo que nos está pidiendo el Señor. Vamos a tener ese valor. Si pues, pequeñas no las cumplimos. Sí. Hay cosas que sí podemos generalizar y hay cosas que no podemos generalizar. Por ejemplo, en el caso hay gente que podemos ver en la Biblia que sí vivió conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hay gente que dice, o simplemente no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Hace ese tipo de frases, ¿no? Es que no podemos,
Es que nadie puede hacer. Es que cómo vamos a lo mejor tú no puedas o a lo mejor tú no quieras, pero hay quienes estamos en este mismo mundo y sí hemos podido, ¿sí? Por ejemplo, luego ha habido una vez, bueno, nos invitaron a una reunión y pues nosotros no sabíamos que iba a haber bebidas alcohólicas. Entonces fuimos y nos dijeron, ten, tómate esta, o ten, tómate esta, acompáñame. No, yo no tomo. No, yo no bebo. Pero ¿cómo le haces? O sea, no te llama la atención, no te da así como que gusto, no te da así como que... No, no me da gusto, no se me antoja, no tomo, no bebo. ¿Sí? Pero hay quienes, hermanos, personas que han pasado por una situación en cuanto a ciertos vicios, y para ellos sí les es muy complicado, difícil. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso digo, no podemos generalizar. No porque tú no puedas, quiere decir que él no puede. ¿Sí me explico? O hombres que dicen, es que no puedo estar nada más con una sola mujer. ¿Sí? No sé, necesito estar con ella, con ella, con ella, con ella. No puedo estar con una sola mujer. ¿Sí me explico? ¿Y tú cómo le haces? Dice, ¿y tú cómo le haces? Pues queriendo estar con una mujer. ¿Sí me explico? Si tú no puedes, no digas que todos no podemos. Si tú no puedes es porque tú no puedes o no quieres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y eso, por eso volvemos aquí. Dios no viola las decisiones de las personas, ¿sí? Y es cierto, muchas veces podemos decir, es difícil, ¿sí? Es difícil hacerlo. El Señor Jesucristo lo logró. Dirán, pero fue Él. Bueno, tenemos un Enoc que también Dios se lo llevó. Bueno, tenemos un Elías que también se lo llevó, ¿sí? Bueno, tenemos un apóstol Pablo que inclusive él mismo dijo, véanme a mí, porque yo veo a Cristo, ¿sí? Y fue de ejemplo. Entonces, sí hubo personas, sí ha habido personas que han vivido una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque tenemos todos los mecanismos, tenemos todas las herramientas para nosotros poder llevar vidas limpias, santas, puras, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Y lo tenemos así. Como dice Bebé, y todas las cosas que se escribieron es para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Y como ya lo hemos dicho otras veces, ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo logramos hacer? No es porque no podamos, es porque no queremos. Así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué no quiero dejar de hacer esto que está mal y que a Dios no le agrada? Lo sabes que está mal. ¿Por qué no lo dejas de hacer? Porque no quieres simplemente. Así de fácil. Porque no quieres. ¿Sí? Bueno. Un comentario nada más, hermano. Muchas veces, como por decir, yo cuando leí aquí en lo de Romanos 9, donde habla de los vasos de honra y vasos de deshonra, me quedaba pensando en la historia que habla en particular de Faraón. Faraón muchas veces tenía la idea de que, así como comenta, ¿no? Faraón lo levantó Dios para mostrar su poder en él. Entonces, Faraón, ¿qué culpa tendría, no? Sí. Faraón, ¿qué culpa tiene si Dios lo eligió para castigarlo, se puede decir? Uh-huh. Entonces, por ahí me tenía esas... Pues sí, no entendía muy bien esa parte, pero
Pero ya cuando me metí más a la historia, o leí más detenidamente la historia de Faraón, me doy cuenta de que Dios en sí no lo endureció, sino que todas las acciones que Dios permitió que pasaran fueron consecuencia, y por eso Faraón se endureció. Un ejemplo de eso es cuando fue Faraón fue Moisés y se presentó delante de Faraón y su vara se convirtió en serpiente. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Llamó a sus brujos, se puede decir, y sus brujos hicieron lo mismo, pudieron hacer lo mismo. Dios permitió que hicieran lo mismo para que el mismo corazón de Faraón se endureciera. No quiere decir que Dios moldeó el corazón de Faraón y lo agarró a la fuerza, y no, simplemente permitió cosas para demostrar lo que verdaderamente tenía en su corazón. Y me imagino, bueno, Dios tiene ese poder, ¿no? Incluso, pues así como Pedro lo conocía mucho mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Muchas veces uno dice, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Dios sabe que sí vamos a hacer, que no podemos hacer, y que no queremos también hacer, ¿no? Así es. Sí. Sí, de hecho, pues esa arrogancia de Faraón, esa altivez, pues al ver que sus mismos magos hacían eso, dice, no, como persona dice, pues yo también puedo. Lo llenó de Sí, confianza. exactamente, y dice, pues no se van, y no se van. ¿Sí? Así es, y muchos también entran en ese conflicto precisamente con la narración de Faraón. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, no. Vamos a ver, ¿cuánto llevamos? 1 hora con 7 minutos. Yo creo que ahí le dejamos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle ahí. La próxima semana les encargamos su hojita y pues vamos a orar para terminar.